El lunes habíamos comenzado a ver al final corriente alterna, ¿sí? En particular, la corriente alterna tenía ciertas características, entre ellas la de presentar valores de tensión variables, ¿sí? Que cambian instante a instante de tiempo, y esto nosotros teníamos que interpretarlo como una tensión que provocaba el movimiento de electrones en un sentido, si tomábamos el semiciclo positivo, o el movimiento de electrones en el sentido opuesto, si analizábamos el semiciclo negativo. También habíamos visto la forma de obtener tensión, que era a través de un generador eléctrico, ¿sí? En donde teníamos una bobina, que es lo que está dibujadito acá en color celeste, acoplado a un motor auxiliar y producto de eso, al girar, obtenía la sucesión de valores instantáneos, ¿sí? Y podíamos hacer el dibujo clásico y característico del alterno. También habíamos visto que las tensiones alternas tenían ciertos valores característicos, entre ellos el valor máximo de la tensión, el valor eficaz, que era el valor que nos daban o nos registraban los instrumentos de medida, y también hablamos que la variación de los valores de tensión se repetían de manera indefinida y que cada conjunto completo de valores de tensión le íbamos a dar el nombre de ciclo, al punto que si contábamos la cantidad de ciclos que ocurren en un intervalo de un segundo, ahí definíamos a la frecuencia. Para el ejemplo que está dibujado acá en la pantalla o en la pizarra, ¿sí? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco ondas dibujadas, una a continuación de la otra, cinco ciclos. Así que ahí hablamos de una frecuencia de 5 ciclos por segundo, o, si lo expresamos en su unidad de medida, 5 Hz. Habíamos definido a la frecuencia como la cantidad de ciclos que ocurren en un tiempo de un segundo, y al ciclo como un conjunto de valores instantáneos, ¿sí? ¿Qué más? Llegamos a hablar del circuito resistivo en corriente alterna o circuito puro, ¿sí? Esto fue lo último, en donde en el pizarrón quedó dibujado una fuente de tensión alterna, ¿sí? El circulito ahí con la onda, una resistencia e indicada la circulación de corriente, ¿sí? Eso se sigue manteniendo de todo lo que venimos viendo de electricidad o lo que han aprendido de electricidad cuando rindieron para la matrícula de conductor, es que si tengo tensión, tengo circulación de corriente. En alterna, al tener muchos valores de tensión, en muchos intervalos de tiempo, tengo que, eh, al aumentar los valores instantáneos de tensión, también lo hacen los valores de corriente. Y coinciden que si la tensión está en cero, la intensidad de corriente también lo va a estar, y en el instante de tiempo en donde la tensión alcanza su valor máximo, los valores instantáneos de la corriente también van a alcanzar su valor máximo, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo.
a esas coincidencias, y acá en la pizarra están marcaditas con color verde, las llamábamos fase. Y producto de este nuevo término, de fase, puedo decir que en un circuito que tiene solo resistencia, la corriente eléctrica está en fase con la tensión. ¿Sí? Ese era el versito que habíamos dejado escrito al final del pizarrón. También les conté que se aplica la ley de Ohm. ¿Sí? La misma que usábamos para los circuitos, igual a U sobre R. O si tengo que aplicar ley de Ohm para calcular tensión, I por R. ¿Sí? Así como voy a tener resistencias en corriente alterna, va a aparecer la bobina. ¿Sí? Entonces, si tengo que dibujar un circuito con bobina, yo igual ahí les dejo tiempo para que vayan apuntando. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar la fuente de tensión alterna y conectadito a esa fuente de tensión una bobina, que la represento con un rulito ahí de cables. Normalmente, quizás se me va a escapar la palabra, la bobina tiene otro nombre, un nombre por ahí un poquito más técnico, que es el de inductor. ¿Sí? Bobina o inductor es exactamente lo mismo. Como ocurre con la resistencia, que le aplicamos, le asignamos una letra, a las bobinas también le vamos a asignar una letra, ¿sí? Que es la letra L. Las bobinas o inductores las identificamos con la letra L. Bien, ¿cómo se comporta este circuito? Cuando circula corriente eléctrica por la bobina, tuvieron que aprender en algún momento que eso genera un campo magnético. ¿Sí? Como la tensión es alterna, es decir, cambia de valor, y la corriente también es alterna, es decir, también cambia de valor, el campo magnético va a ser alterno, ¿sí? Es decir, sus valores de intensidad magnética también van a estar cambiando. Ahora, esto va a traer como consecuencia que la intensidad de corriente va a empezar a tomar valores instantáneos un instante de tiempo después respecto de los valores instantáneos que toma la tensión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la tensión alcance su valor máximo, los valores de intensidad de corriente van a recién a empezar a tener valores significativos. Si utilizo la palabra esta nueva que apareció, fase, en el caso de los circuitos con bobina, voy a decir que la corriente no está en fase. Voy a decir que la corriente está desfasada. ¿Sí? Y ese desfasaje va a ocurrir en atraso. Entonces, diré que la corriente está desfasada en atraso respecto de la tensión. ¿Sí? Característica de un circuito de corriente alterna con bobina. A ver, esto no es solo el dibujo de la corriente desfasada con la tensión, ¿sí?
sino que acá tengo un efecto que ocurre en los circuitos, ¿sí? Eh, la circulación de corriente tarda en producirse, ¿sí? La bobina genera, por decirlo de una manera muy sencilla, genera un efecto similar al de una resistencia, ¿sí? Eh, logrando este retraso de circulación de corriente. Entonces, ahí voy a tomar a este efecto de atraso de la corriente o de desfasaje de la corriente como si fuera una resistencia, pero le voy a cambiar el nombre. No le voy a llamar resistencia para no confundirnos, sino que le voy a dar el nombre de reactancia. Y la voy a llamar, además, reactancia inductiva. ¿Sí? Porque la va a producir un inductor, una bobina. ¿Eh? Cada vez que tengo un circuito y ese circuito tiene bobinas, ¿sí? Eh, se va a producir esto, se va a producir un desfasaje. Es algo muy clásico de todos los sistemas eléctricos, ya que normalmente siempre tenemos bobinas conectadas a los sistemas. ¿Dónde tengo bobinas? En los motores eléctricos. Cada vez que tengo un motor eléctrico, tengo el comportamiento de un circuito inductivo. Eh, la resistencia se identifica con la letra R, así que la reactancia inductiva la vamos a identificar con la letra X, acompañada de la letra L. Vamos a hablar del XL. Como es un efecto que produce un desfasaje y lo estamos comparando con la resistencia, la unidad de medida de X sub L va a ser el ohm. Además, ahora después vamos a hacer algún tipo de ejercicio. eh, los valores de la bobina, no del efecto, tienen también su unidad de medida y la unidad que se utiliza es el Henry. Unidad de medida que se identifica con la letra H. Me voy a la partecita de la izquierda de la pantalla, ¿sí? Al igual que en los circuitos con resistencia nada más, en los circuitos con bobina eh, también se va a cumplir la ley de Ohm, ¿sí? En el circuito con resistencia escribía la formulita I igual a U sobre R. En los circuitos con bobinas voy a escribir algo similar. I igual a U dividido, en vez de R, XL. Y lo que van a notar es que al lado del XL está dibujada una letra J en color rojo. Yo se las pongo en color rojo a propósito. Esa letra J es un operador matemático, como el signo más, como el signo menos, que nos va a indicar que existe un desfasaje. ¿Sí? Esta J va a aparecer solo en la ley de Ohm que tenga bobinas o solo en la ley de Ohm que tenga capacitores. ¿Sí? No tiene valor numérico. ¿Eh? Y bueno, después vamos a ver alguna forma, método, procedimiento, truco, trampa de cómo eliminar la J, por lo menos para el nivel nuestro, para poder hacer las cuentas de ley de Ohm. ¿Qué más? Ahora sí me voy a la derecha, lo que está escrito en verde. La reactancia inductiva se puede calcular, ¿sí? Y para calcularlo necesito el valor de L de inductancia, o sea, la cantidad de Henry que tiene un bobinado, la frecuencia de la red, ¿eh?
porque obviamente estamos hablando de una variación, es decir, de la cantidad de veces que va ocurriendo la circulación de corriente, con su sucesión de valores, en un intervalo de un segundo. Entonces, inductancia, frecuencia, y aparece también dentro de la expresión de cálculo, insisto, estoy en la partecita verde, el factor 2pi. Esto es una expresión en radián de un ángulo, ¿sí? 2pi representa 360 grados. ¿Por qué aparece 360 grados o su expresión en radianes que es 2pi? Simplemente porque 360 grados representa una circunferencia completa a un ángulo, ¿sí? De 360, y la circunferencia es el recorrido que describe la bobina las bobinas de los alternadores cuando estos están girando. ¿Eh? Por eso aparece ese factor en la expresión de cálculo. Así que si están haciendo así como un resumencito de expresiones de cálculo, ¿sí? Que la vez pasada vimos todo lo de continua. Bueno, primera expresión de cálculo para la alterna, ¿sí? XL igual a 2pi por F por L. Acá cuando hagamos cuentas, los que usen calculadora científica, ¿sí? En la calculadora científica tienen una tecla que tiene el símbolo pi. ¿Eh? Así que cuando tengan que hacer la cuentita, van a escribir o van a apretar la tecla del 2, la de multiplicar y la teclita del signo pi. ¿Por qué? Porque, digamos, esa tecla cuando la presionen van a ver que les va a dar un número largo, ¿sí? Con, digamos, un 3 con muchos decimales. Aunque si de repente no tengo calculadora científica, tengo una calculadora común, puedo escribir el número pi. Lo clásico es que todos le digamos 3,14, pero por ahí, para que nos dé un poquito más exacto el valor, les diría que utilicen el numerito 15, 3, 14, 15, 16. ¿Eh? Bien. El tercer componente es el capacitor. En particular, un capacitor está formado o está construido por dos placas metálicas que están separadas una cierta distancia por un material aislante que recibe el nombre de dieléctrico. Lo que hace un capacitor es, se dice así, almacenar cargas eléctricas. Es decir, que si lo conecto a la red, lo que va a hacer el capacitor es tomar, dicho de una manera muy sencillita, todos los electrones disponibles en un circuito. ¿Sí? En particular, los capacitores tienen la forma de cilíndrica, la forma de un tubito, y esto se debe a que lo que se hace cuando se fabrica con las láminas, con las dos placas, se las enrolla para que tengan una menor dimensión, para que ocupen menos espacio. ¿Sí? Respecto a la representación circuital, igual que antes. Fuente de tensión alterna, símbolo del capacitor, que son las dos rayitas paralelas. Y ahora vamos a ver un poquito el comportamiento del capacitor, su comportamiento natural y bueno, qué va a ocurrir cuando se lo conecte a tensión alterna.
cuando lo conecto el capacitor a una fuente de tensión, por ahora lo vamos a ver en continua, después lo vamos a pasar a alterna. Entonces, cuando lo conecto a una fuente de tensión continua, una pila, una batería, lo que va a ocurrir al cerrar un interruptor de circuito es que los electrones tienden a quedar acumulados en las placas del capacitor, ¿sí? Y permanecen ahí hasta que se cierre un circuito, ¿sí? Entonces, paso 1 del comportamiento del capacitor, si le aplico tensión, se carga, es decir, almacena cargas eléctricas. Y las tiene ahí, ¿sí? Ahora, si tomo el capacitor cargado y lo conecto a algún componente de los circuitos, a una lamparita, yo siempre a veces digo, bueno, quizás alguno ya hizo el chiste en algún momento de cargar y conectar el capacitor a una pila, una batería, o sea, cargarlo y por ahí ponérselo en el brazo, en la mano de algún compañero, ya que nuestro cuerpo es conductor, lo que estamos haciendo es cerrar el circuito, ¿sí? Entonces, cuando uno cierra el circuito del capacitor, cargado por supuesto, lo que va a ocurrir es que las cargas eléctricas se van a desplazar por todo el circuito y esto va a permanecer así hasta que todas las cargas eléctricas, ¿sí?, se hayan desplazado, es decir, hasta que el capacitor se haya descargado por completo. El hecho que los capacitores, cuando tienen tensión, almacenan cargas y que cuando no tienen tensión, pero el circuito de ellos está cerrado, se produce la descarga del capacitor, hace que en los circuitos con corriente alterna, cuando se aplica tensión a un circuito con capacitor, la circulación de corriente se dé con valores instantáneos mayores y que alcance su valor máximo, la corriente, antes de que lo haga la tensión. Acá en el capacitor también tengo un desfasaje de la corriente respecto de la tensión, pero en este caso va a ser un desfasaje en adelanto. Simplemente porque el valor máximo de la corriente se alcanza antes que el valor máximo de la tensión. Igual que la reactancia capacitiva, ¿no? Acá estamos teniendo un corrimiento de la corriente. En el caso de la bobina o del inductor, a eso lo llamábamos reactancia. En el caso del capacitor también lo vamos a llamar reactancia, pero ahora le vamos a agregar el subíndice capacitivo. O sea, vamos a tener una reactancia capacitiva, ¿sí?, para nombrar o mencionar el efecto del capacitor en un circuito de alterno. Igual que con el inductor, en un capacitor también se cumple la ley de Ohm. Entonces, para calcular una corriente, voy a tomar la tensión del circuito y la voy a dividir por la reactancia capacitiva. Igual que en el inductor, aparece el operador matemático J, ¿sí?, acompañando a la X de la reactancia, y como el desfasaje es opuesto, le aplico el signo menos.
¿Mm? El valor de reactancia capacitiva también lo vamos a poder calcular, ¿sí? Acá tenemos la expresión de cálculo. Vamos a necesitar siempre el valor de frecuencia de red de un circuito. Aparece el término 2pi, producto de estar relacionando, digamos, el movimiento circular de las bobinas de un alternador. Y tendremos que conocer del capacitor su valor característico, que en este caso es la capacitancia. ¿Eh? Puedo calcular, ¿sí?, el valor de reactancia inductiva. ¿Mm? Y para ello necesito datos de frecuencia y datos del capacitor. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Tuki tuki. Entonces, resistencia, bobina, y capacitor. Todos estos vinculados a una fuente de tensión alterna. Le pongo, le asigno la letra correspondiente, ¿sí? R, L y C. Tengo tensión y obviamente circulación de corriente. Bien. Esto dibujado de esta manera, con los tres componentes en serie, va a dar lugar a el circuito RLC serie. Al ser un circuito serie, el comportamiento es igual al que habíamos visto o repasado cuando hicimos la parte de continua, ¿sí? En los circuitos serie, si estos fueran resistencias, lo que tendría sería la suma de ellas, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a ver a medida que vayamos avanzando es que vamos a tener la suma de estos componentes. Entonces, en un circuito serie, la tensión se divide de tal manera que voy a tener tres tensiones. La tensión UR, la tensión UL y la tensión U sub C. Es decir, la tensión en la resistencia, la tensión en el capacitor y la tensión en el inductor. Igual que de lo que vimos en los circuitos de continua, la suma de, en este caso, estas tres tensiones debe darme como resultado la tensión de la fuente, ¿sí? Además, si quisiera calcular el valor de tensión en la resistencia, lo que tendría que hacer es aplicar ley de Ohm, ¿sí?, como en el caso de continuo, y multiplicaría valor de intensidad por valor de resistencia. Si esto lo quisiera hacer en la bobina,
haría algo similar. Valor de intensidad por valor de reactancia inductiva. Pero, si recordamos lo primero que hablamos de esta clase, a estos valores, a los valores de reactancia, le vamos a asignar una letra, ¿sí? Un operador matemático que era la letra J. En el caso del capacitor, va a ocurrir algo similar. Si quisiera calcular la tensión en el capacitor, lo que voy a hacer es multiplicar el valor de intensidad por el valor de reactancia capacitiva y le voy a aplicar la misma regla que al inductor. Voy a multiplicarlo por la letra J, pero acá lo que no me tengo que olvidar es que esta letra J va con el signo menos. Entonces, yo les dije que la tensión de la fuente, al ser un circuito serie, debe ser igual a la suma de las tensiones parciales. Si reemplazo cada componente de tensión por su equivalente de ley de Ohm, en el caso de U sub R voy a poner I por R. En el caso de U sub L voy a escribir I por J XL. Y en el caso de U sub C, escribiré su equivalente I, ahí lo amplio acá, por, respeto al signo, por eso pongo el paréntesis, menos J X sub C. De todo esto tengo un factor común, que es la letra I. Así que saco factor común I. Insisto, como les dije al principio, estoy solo haciendo una descripción de pasaje de término para llegar a algo que nos va a servir, ¿sí? Prometo que no es solo cuentitas así, operaciones matemáticas así al azar, ¿sí? Tiene un propósito. Entonces tengo factor común I, que aparece en los tres términos, y este factor común I lo multiplico por todos los componentes. R más, acá puedo sacar factor común J, y tengo XL, y el signo menos del menos JX sub C, lo voy a poner acá. Cierro un paréntesis, cierro el otro. Todo esto que quedó encerrado entre paréntesis, a ver si puedo darle una formita. Bueno, todo lo que está recuadrado, o sea, todo esto, esperen que lo voy a marcar porque no quedó muy lindo el recuadro. R más JXL más menos JX sub C, a eso lo voy a llamar impedancia. Y a la impedancia la voy a identificar con una letra, ¿sí? Que va a ser la letra Z mayúscula en imprenta, ¿sí? Para los que recién se están iniciando con cosas de electricidad, si quisiera decirlo de una manera muy sencilla, diría que la impedancia se asemeja, por características, a la resistencia total de un circuito en continuo, ¿sí? Nada más que acá, la impedancia es la suma de los efectos de la resistencia, la bobina y el capacitor. El asunto es que la J que tenemos ahí nos está complicando un poquito la existencia. Entonces, para, digamos, poder quitarla de ese lugar,
vamos a recurrir a una figura geométrica. Y esta figura geométrica va a llevar el nombre de triángulo de impedancia. El triángulo de impedancia es una representación gráfica de todos estos valores. Vamos a suponer, le voy a cambiar el colorcito, vamos a suponer dos ejes. ¿Sí? Lo hago en colorcito claro, porque después voy a sobreescribirlos. En estos dos ejes voy a anotar, debe ser más derechito. Voy a anotar valores de resistencia, de inductancia o de reactancia inductiva y de reactancia capacitiva. Sobre el eje horizontal voy a representar valores de resistencia y sobre el eje vertical valores de reactancia. Entonces, después le voy a poner números, ¿sí? Pero digamos ahora, como para poder sacar una expresión de cálculo que nos sirva a nosotros y no nos meta en algún tipo de matemática compleja, voy a tener, en primer lugar, un valor de R, ¿sí? Si tuviera que, obviamente no es algo que vayan a hacer ustedes, o que yo les vaya a pedir hacer, pero si tuviéramos que representar resistencias, ¿sí? Trazaríamos un vector con una escala que, digamos, me describa el valor de R. Por ejemplo, no sé, si R valiera 50 ohm, dibujaría un segmento, un vector de 50 centímetros o de 5 centímetros, ¿sí? Con una escala. Pero la cuestión es que lo que nos interesa a nosotros es que los valores de R los represento como un vector sobre el eje horizontal. Como esto es una suma, a continuación de R viene XL. Y los valores de X, como son verticales, al dibujarlos, los dibujo como un vector también vertical. ¿Sí? Esto sería XL. Y horizontal sería entonces R. Luego, hay que cambiar de color, tengo dentro de esta suma X sub C, pero con un signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si es una suma, lo voy a dibujar a continuación de XL, y como lleva el signo negativo, el dibujo lo voy a hacer hacia abajo. Desde donde empezó el dibujo, es el inicio de R, hasta donde finalizó, que es el final de X sub C, ahí tengo representada la suma, ¿sí? Y esa resultante me va a dar el valor de Z. Esto sería como una representación gráfica de la suma de los componentes. Acá, aparte de este dibujo de los vectores y demás, aparece un ángulo. Y este ángulo es el ángulo φ, ¿sí? La figura que queda
dibujada internamente. Es una figura geométrica, ¿sí? Ahí la estoy tratando de colorear. Y esta figura geométrica es un triángulo que tiene uno de sus vértices con un ángulo de 90 grados. Es decir, tengo un triángulo rectángulo. Y cuando tengo triángulos rectángulos, puedo aplicar un teorema de la geometría, que es el teorema de Pitágoras, en donde R sería un cateto. Este segmento, que no lo tengo identificado todavía, sería el otro cateto. Y Z, la diagonal del triángulo rectángulo, lo podríamos tomar como la hipotenusa. Si tratamos de recordar el teorema de Pitágoras, nos decía que, esperen que cambio de color, don Pitágoras nos decía que si teníamos los valores de los dos catetos y los elevábamos al cuadrado y los sumábamos, nos daba como resultado el valor de la hipotenusa. En esta situación de variables eléctricas, la hipotenusa es Z. Uno de los catetos es R. ¿Sí? Ahora le voy a poner el cuadrado, que no le puedo poner el cuadrado con teclado. Y el otro cateto, que es el segmento que quedó acá abajo de la resta, justamente es el resultado de la resta. Es XL, que es el segmento largo, menos X sub C, que es el segmento corto. Ahí pongo el cuadrado. Z al cuadrado es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Bueno, si quisiera sacar el cuadrado de Z, lo que tendría que hacer es aplicar la raíz cuadrada. A ver si lo puedo duplicar, así no vuelvo a escribir. Editar, copiar, agregar, enlace, copiar, duplicar. Ahí está. Entonces, si quiero eliminar el cuadrado de Z, lo que hago simplemente es a esta expresión de cálculo aplicarle raíz cuadrada. Y de esta manera vamos a, por lo menos para las operaciones matemáticas que vamos a usar para la resolución de circuitos, vamos a poder calcular el valor de impedancia, ¿sí? Olvidándonos de la letra J. Así que bueno, primera, segunda, tercera, cuarta expresión de cálculo de corriente alterna. Esto es un clásico de los ejercicios en corriente alterna, ¿sí? Lo dejo ahí para que lo apunten. Tenemos un circuito de RLC serie, 3 componentes, R, L, C y los valores respectivos. Valor de tensión, en este caso 200 volts, valor de resistencia, 50 ohm, valor de la inductancia, 600 milihenry, valor del capacitor, 40 microfaradios. Y la frecuencia del circuito es de 50 Hz. En estos ejercicios, lo que van a tener que calcular son el valor de XL, la formulita que vimos hoy, el valor de X sub C, también lo vimos hoy, el valor de Z, la expresión que recién sacamos con la raíz cuadrada,
valor de I, aplicando ley de Ohm, y los valores de UR, UL, UC, también aplicando ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, primer pasito es calcular el valor de XL. ¿Sí? Así que bueno, busco la expresión de cálculo de XL, ¿sí? Que la vimos hoy casi al principio. XL es igual a 2 por pi por F por L. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar por los valores numéricos. Acá no, en este tipo de ejercicio no vamos a tener que hacer cálculos previos, siempre vamos a tener todos los datos para trabajar. Bueno, 2 por el valor de pi, ¿eh? Acá el que lo va a hacer con calculadora científica, presiona la tecla pi. El que por ahí no tenga calculadora científica y va a utilizar una calculadora común, o no sepa usar la tecla pi, va a poner 3, 14, 15, 16, ¿sí? Que ese es el valor que menos diferencia de decimales nos va a dar. ¿Sí? Acá con los resultados no puedo hacer como en continua, que normalmente busco los números para que nos den resultados, digamos, enteros o con un decimal solo. Acá ya es un poquito más difícil de hacer eso. Así que todas las operaciones matemáticas nos van a dar con números, con decimales. Bien, entonces tengo 2 por pi, que yo lo reemplacé acá por su equivalente, 3, 14, 15, 16, por f, que es la frecuencia. En nuestro caso tenemos una frecuencia de red de 50 Hz. ¿Sí? Yo particularmente, para no complicarlos, siempre utilizo el mismo valor, 50, por L. Y acá el tema es que L está expresado en un submúltiplo, en milihenry. ¿Sí? Cada vez que aparece la letra M chiquitita, esta que estoy indicando acá, es un submúltiplo que se llama mili. Y siempre que aparece el término mili, lo que voy a asociar es que el valor que tenga lo voy a dividir por 1000. ¿Sí? Mili es de milésima parte. Es decir, en este caso, que tengo el número 600, para pasarlo a la unidad, a Henry, lo que hago es dividirlo por 1000. O sea, hago 600 dividido 1000. Algunos también dicen que puedo, es la otra forma de verlo, ¿no? Puedo correr la coma del número del lugar. Si es 1000, ¿y cuántas veces la voy a correr? 3 veces. Así que 600 milihenry va a ser equivalente a 0,06 de Henry. ¿Sí? Si ustedes hacen 600 dividido 1000, perdón, estoy diciendo tonteras. 0,6 de Henry. 0,6, 0,6. 0,6, 0,6. Me equivoqué yo. Si ustedes hacen 600 dividido 1000, les va a dar 0,6. ¿Sí? Por ahí, el que tenga una calculadora científica de las últimas, de las más modernitas, por ahí les va a aparecer el número 6 como un número entero, pero al lado, hacia la derecha, la calculadora les va a escribir por 10 y va a aparecer un signo menos acompañado de un 3, por 10 a la menos 3, ¿sí? Que es la notación científica. Bien, bueno, hay que hacer toda esta cuenta. A ver cuánto da.
Dale, ahí lo chequeamos por las dudas. Hago la cuentita. Sí, ahí. A ver, hago la cuenta ya que tenemos la clase grabada. Ahí para ver el tema de los decimales y demás. ¿Sí? 0,6. Bien, a ver. Claro, 188,4. El que quiere utilizar dos decimales use 2 con 49 o pueden utilizar hasta 3. ¿Sí? 188,493. Eso ya lo dejo a gusto de ustedes. Tengan presente que cuanto más cantidad de decimales usen, más exacta va a ser la cuenta. Igual, nada, cuentas de circuitos eléctricos, no, no nos va a importar, por lo menos a nosotros, tanto esa exactitud. Pero si les da con decimales, con que usen 2 o 3 decimales, alcanza y sobre, ¿sí? Entonces, 188,493. 49. Y acá estamos hablando de un valor de reactancia, o sea, ohm, unidad de medida. Bien. Bueno, segundo paso, calcular X sub C. Entonces vamos a hacer la expresión de X sub C. X sub C igual. Epa, si no pregunta, no. Igual. 1. Ahora hago la rayita de dividido. 2 por 2. Ahora después pongo el puntito. Por pi. Por... Ahora agrego lo que falta, por F. Por C. ¿Sí? Entonces, 2 por pi por F por C, y esto es 1 dividido eso. ¿Sí? Bueno, acá cuando voy a reemplazar valores, tengo X sub C igual 1 dividido, a ver, 2 por, me toma el 2 por, ahora pongo el signo por, de vuelta, pi, si no tengo la calculadora científica, pongo los numeritos, 3, 14, 15, 16, por F, 50 Hz, por el valor de C. Y acá algo parecido, ¿sí? Tengo el valor de C expresado también en un submúltiplo, que acá está representado con una letra U. En realidad es la letra griega mu. Es una U con una patita más larga, ¿sí? Y esto se lee micro. O sea, la micronésima parte. Perdón, la millonésima parte. ¿Qué quiere decir esto? Que al numerito lo voy a dividir ahora por 1.000.000. O sea, a 40 lo divido por 1.000.000. Para el que por ahí lo entiende corriendo las comas, la coma se corre 6 lugares. Y para el que maneja la calculadora científica, ¿sí? La calculadora científica micro lo expresa como por 10 a la menos 6. Si hacemos la cuentita de 40 dividido 1.000.000, esto nos va a quedar 0,3
triple 0, 0, 4. Bueno, hay que hacer toda esa división, ¿sí? 2 por 3,14, 15, 16, por 50, por 0,004, 1 dividido eso. 1, no se puede ir por 0, bueno, sí. A mí me dio 79,57 ohm. Dale, a ver, ahí lo vamos a hacer. A ver, 2 por 3.141516 por 50 por 0.123, y el numerito 4. Bien. Y ahora tengo que hacer 1 dividido eso. 0,01256. Bien. Así, 79,57. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. 79,57. Ahora hay que calcular z con la expresión de la raíz cuadrada. Un cachito más. Entonces, tercer paso, cálculo de z. ¿Sí? Entonces tenemos la expresión de cálculo de z. Z igual, bueno, ahora escribo la raíz cuadrada, r al cuadrado, más, también ahora escribo los cuadrados, ¿no? XL menos x sub c, ¿sí? También al cuadrado, ahí le pongo todo lo que me falta. R al cuadrado, XL menos x sub c al cuadrado, y raíz cuadrada. Reemplazo por los valores numéricos. ¿Cuánto valía R? 50. Cierro esto. R 50 ohm, que obviamente van a ser al cuadrado, más, abro paréntesis, XL, que lo calculamos recién, 188,49 ohm, menos X sub C, 79,57 ohm. ¿Sí? Le agrego lo que faltaba, la raíz cuadrada, ohm. Acá no me tengo que olvidar que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Acá me falta el signo ohm, acá me falta el signo ohm, y acá el cuadrado. ¿Sí? Ahora hay que hacer toda esa cuenta. Bueno, entonces, como decía, reemplazamos los valores numéricos y ahora hay que hacer todas las cuentas. ¿Sí? A ver. Voy a intentar hacer esto con la calculadora esta, pero bueno, vamos a ver. Da 119,84. 119, dale. Ahí después. Epa, 119. Ahí me lo 50 por 50. Porque encima esto. Para. Yo tengo científica acá. Ahí está. Bien. Entonces, a ver. Raíz cuadrada. Paréntesis. Epa.
vamos a hacer 50 al cuadrado, cierro paréntesis, más paréntesis, tengo que hacer una resta, 188,49 menos 79,57, 79,50. ¡Ey! 57. Cierro. Parece que me va a dar cualquier cosa. Sí, te voy a hacer caso al valor que me diste vos. Creo, ¿eh? Nada, me dio cualquier cosa. ¿Cuánto me dijiste que da? 119,84. A mí me da lo mismo. Bien, listo. Decretado. 189,84. Bueno, entonces ahí tenemos calculado el valor de Z. Calculamos XL, X sub C, Z. Bueno, cuarto paso, hay que calcular el valor de I, la I de ohm. I es igual a U sobre Z. I igual U sobre Z. Y a partir de acá ya vienen las cuentas más directas. Reemplazo valores. U era 200 volt. Dividido Z, que me dijeron ustedes que da 119,84. Ahora le pongo el signito de ohm. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Esta sí es fácil de hacer. Con la calculadora estándar. Entonces, 200 dividido 119,84. 1,66 de ampere. Y igual 1,66. ¿Sí? De esa manera calcularía I. Agrego la omega de ohm. La división. Bueno, ¿qué nos queda? Calcular las tensiones. UR, UL, U sub C. También ley de Ohm. ¿Sí? Tensión es intensidad por resistencia, intensidad por reactancia, tanto en la bobina como en el capacitor. ¿Sí? Así que voy al paso 5. Lo escribo acá de costadito porque la formulita va a ser la misma, cambiando solo un factor. Entonces, U sub R va a ser igual a I por R. Fácil. Por otro lado, U sub L va a ser igual a I por XL. Y por otro lado, U sub C será igual a I por X sub C. Bueno, el valor de I lo calculamos recién, 1,66 por el valor de R. ¿Cuánto valía R? Ah, 50, acá lo tengo. Por 50 ohms. ¿Sí?
Ahora después le pongo el símbolo de la omega. U sub L va a ser igual a I, o sea, 1,66 amperes, por el valor de XL. Lo primero que calculamos, 188,49 ohm. Y finalmente, U sub C va a ser igual a I, 1,66 de amper, por X sub C, 79,57 de ohm. Y agrego la signo de ohm. Entonces, ¿cuánto les dio UR? 1,66 por 50. 83.4. 83,4 volt. Bien. U sub L. 312,89. Y U sub C. Ese no sabía si era negativo o positivo al final. Pero bueno, Omití el signo. 132,08. Bien. Bueno, esos son los tres valores de tensión. Acá lo llamativo es, por un lado, digamos, si recuerdan el concepto ahí que estaba preguntándome el compañero, la suma de las tensiones me tiene que dar la tensión de la fuente, que es 200. Obviamente cuando veo los números, no hace falta que haga cuentas, me voy a dar cuenta que no me da 200. Por otro lado, veo que hay un número que es mayor a 200, ¿sí? Y eso por ahí contradice lo que muchas veces nosotros le decimos a la profe de electricidad, che, ojo que la suma, perdón, ojo que las tensiones parciales no deben dar más grandes que la fuente. Pero eso es en continua, en alterna, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estoy teniendo tres tensiones que están desfasadas. Es decir, que mientras una tensión por ahí está en un semiciclo negativo o en un valor más pequeño, hablando de valores instantáneos, la otra tensión, que en este caso sería U sub L, en ese instante de tiempo está adoptando, no sé, por ejemplo, valores máximos. Por eso que a veces dan valores más grandes. ¿Sí? Bueno, develamos el misterio, cómo hacemos la suma de estos tres números para que podamos verificar y, usando el ejemplo numérico, obtengamos los 200 volt. Simple, voy a hacer la suma vectorial, que es similar a la suma vectorial de la impedancia. Vieron que para hacer la impedancia hacía Z igual, en este caso va a ser U igual, y la formulita de Z tenía una raíz, ¿no? Era Z igual raíz cuadrada de... esperen que voy acá de vuelta al texto. R al cuadrado, que en nuestro caso en vez de R va a ser U sub R al cuadrado más paréntesis, y en la fórmula de Z era XL menos XC. Acá va a ser U sub L menos U sub C. Y obviamente esto también al cuadrado. Vamos a checar esto un poquito. Ahora vuelvo a escribir la de raíz, que me salió muy largo. Ojo que, aclaro, esto es para verificar, no
no es algo digamos, que sea obligatorio que hagan en los ejercicios, ¿sí? Esto simplemente para el que por ahí dice, che, mirá, quiero saber si la cuenta que hice está bien o no. Bueno, entonces, reemplazo por los valores numéricos. U igual, bueno, raíz cuadrada. Entonces voy a poner, simplemente para no confundirme, 83,4 volt al cuadrado. Ahora en un ratito le pongo el cuadrado. Más paréntesis, 312,89 menos 132,08 y estos son volt. También al cuadrado, ¿sí? Ahí agrego lo que falta. ¿Sí? 83 al cuadrado. A la resta le agrego el cuadrado. Y a todo esto, raíz cuadrada. ¿Sí? Si hago esto, debería darme, por un tema de decimales, no me va a dar exacto 200 volts. ¿Sí? Me va a dar un valorcito aproximado. Sí, me dio 299,11. Entonces, U igual. 199 dijiste. Bien. ¿Por qué te ponen? Sí, 199,11. ¿Sí? Esa va a ser la forma de verificar, ¿sí? De hacer la suma vectorial de las tensiones parciales de un circuito RLC serie.